ha sido representante o directivo de Oracle, de Microsoft y de IBM para América Latina en temas de educación. Ha sido presidente de la Asociación Chilena de Tecnologías de Información. O sea, más que suficiente currículum. Últimamente es socio y director de una empresa cuyo nombre es Pixarrón, que supongo que es una simpática mezcla de Pixar con pizarrón, y que nos va a explicar el tema del software de autoaprendizaje. Fernando, por favor, comienza. Gracias, Mario. A los 10 minutos, perdón, a los 10 minutos exactos te voy a avisar que te quedan 2 minutos, ¿ok? Perfecto. Un poco de contexto, ¿cierto? Esta es la realidad a nivel escolar. Todos la tenemos clara, pero no, yo creo que no suficientemente asumida. Los niños ya no están atendiendo, en clases virtuales peor todavía, y los papás están desorientados. Y al final, dependiendo de cuánto están captando, los niños están con distintos estados anímicos, angustiados, frustrados, relajados, pero siempre están aburridos. Y la coyuntura nos trae una serie de desafíos nuevos. Primero, la ansiedad, año escolar, las familias, toda la cadena en crisis, los establecimientos, los docentes, las familias, los últimos grados que tienen que dar las pruebas de ingreso a la universidad o solo que van a egresar van a quedar con brechas profundas, los docentes agobiados, esto ustedes lo saben mejor que nadie, y los colegios empiezan a cerrar. Esto es noticia, aparece en todos lados, pero frente al tamaño del problema social, económico, sanitario, yo diría que la educación está en un segundo nivel de preocupación. Es entendible, pero así es. Pixarrón, la compañía, se creó con otro nombre hace 12 años, esto era Galileo, algunos de ustedes lo deben conocer, y la idea es que somos únicos en lo que hacemos, y esto lo digo sin falsas pretensiones, lo digo responsablemente, porque hacemos varias cosas que son únicas en una sola compañía. Tenemos 2 millones de estudiantes que han trabajado en la plataforma, hemos tenido proyectos lindos en México, muchos en Colombia, el único proyecto informático nacional de Perú fue con nosotros, y en Chile tuvimos un proyecto nacional muy bonito del año 2013 y que nunca se hizo nada más a pesar de los buenos resultados. Están adaptados desde el punto de vista de las plataformas educativas, porque tenemos también para otros segmentos, tanto Chile como Colombia como México están adaptados a los respectivos objetivos de aprendizaje o referentes de calidad, dependiendo de cómo se llaman en cada país. Básicamente se hace un diagnóstico, esto genera una ruta personalizada de nivelación, y cada tema tiene los 3 momentos de la clase. La exposición de contenido, la práctica y también la autoevaluación. Lo bonito es que la práctica está hecha con preguntas, cada pregunta tiene entre 150 y 200 versiones equivalentes pero distintas, por lo tanto la práctica es infinita. No hay memorización ni tampoco hay plagio, que en estos tiempos de control remoto es muy importante. Tiene una potente reportería para todos los miembros de la comunidad escolar, para el estudiante, los docentes, los apoderados, los padres de familia, y también para los directivos. Y durante el último año hemos hecho un esfuerzo importante y lo tenemos todo el día disponible en todas las plataformas, incluyendo los celulares. La metodología suena simple, es un diagnóstico. El diagnóstico le genera una ruta personalizada de nivelación a cada uno de los estudiantes, y en esa ruta va encontrando con los temas, y como dije, los temas tienen contenidos. Tenemos una biblioteca de 55.000 recursos educativos digitales, ejercitación, evaluación y reportería. El curso, ¿cómo se construyen los cursos? Se toman los referentes de calidad o los objetivos de aprendizaje, se construyen, se llevan a los distintos temas, cómo cubren esos estándares, cada tema, los 3 momentos de la clase, como mencioné, y una vez hecho eso, se generan
los requisitos de cada uno de los temas y se genera un diagnóstico y una nivelación personalizada. Aquí en la ruta de nivelación, los estudiantes solo ven lo que tienen que ver de lo que no se eximieron. Tuvimos que hacer una modificación en el tiempo porque lo hacíamos para 2 o 3 niveles anteriores y nos dimos cuenta que en realidad había mucha gente que no tenía los conocimientos básicos. Entonces tuvimos que generar una ruta de nivelación extendida que le llamamos, que si se fijan son 2 cursos en uno. Es un curso de diagnóstico y nivelación y un curso con los contenidos. Está pensado en toda la comunidad escolar. Esta es otra innovación. Es un sistema que no es el objetivo entregarle herramientas a los niños para que aprendan, sino que hacerle la vida mucho más cómoda, más humana, diría yo, al docente, en términos que el docente nunca más tiene que elaborar ni corregir tareas, porque el sistema propone cuestionarios y, como digo, con una cantidad infinita de combinaciones, y además tiene material, tiene la cadencia del currículum del año, o sea, cada niño va a su propio ritmo, no tiene que vivir esa situación de decir a quién dejó atrás cuando pasó al siguiente tema. Los niños navegan naturalmente en una plataforma de ese estilo, la institución tiene toda la información en línea y los papás pueden participar, que esto es importante, no solo por la coyuntura, sino que también porque los papás cada día se alejan más de esta responsabilidad y pueden acceder a los contenidos para poder revisarlo y estudiar con sus hijos. Tenemos 150 cursos. Aquí muestro rápidamente, en escolar tenemos la parte de educación, tenemos un pizarrón maestro de lenguaje y de matemáticas para nivelación de docentes, tenemos para educación técnico-profesional, tenemos el preuniversitario colombiano, que se llama Nivela Saber 11, que de hecho estamos firmando con la ministra la próxima semana un memorándum, un convenio donde el Ministerio de Educación Nacional de Colombia va a usar nuestra plataforma como el estándar para apoyar a los colegios oficiales. Y tenemos en educación superior los famosos propedéuticos, todo personalizado, todo en línea, con toda la reportería. Tenemos libros y tenemos también para todo lo que es analfabetismo funcional. Ahí aparece un producto que se llama Certifica, una cosa fantástica que hicimos en coordinación con el Conocer en México, donde definimos 6 estándares de competencias básicos y hicimos una plataforma para trabajar, nivelar, aprender y certificar esos estándares. Proyectos, yo entiendo que va a haber copia de esto, pero proyectos tenemos de todo tipo, desde el 2011 hasta este año, en los distintos países. Aquí están, por supuesto, los más importantes. Y quiero comentar un poco qué es lo que sucede con el tema de gestión de brecha y cómo trabajamos esa parte. Antes habría que decir que este es un estudio que yo, cuando lo conocí, quedé impactado y nunca lo he escuchado referenciar así con los números. Esta es una encuesta que se hizo por el Ministerio de Educación en Chile, donde se encuestó cuánto se cubría de los contenidos mínimos obligatorios en enseñanza media en lenguaje y en matemáticas, en los 4 años y todo tipo de colegios, todo tipo de establecimientos. Lo que declararon los docentes fue 81% en lenguaje y 73% en matemáticas. Después el Ministerio hizo una recorrida por todos los colegios viendo los libros de clase y el resultado fue que el lenguaje era un 50% y en matemática un 41% los contenidos mínimos obligatorios de enseñanza media. Ahí tenemos un finding, una cosa que es súper seria por los niveles. Y esto es lo que es la reportería, parte de la reportería de nuestro sistema. Este es un examen, un diagnóstico de ingreso de un centro de formación técnica, o sea, educación superior técnica, sobre los contenidos que deberán conocer en matemáticas. Los celeste son los temas de que se eximieron o se exentaron, como dirían nuestros amigos mexicanos, los distintos alumnos. Y los gris son las brechas que traen al entrar. Fíjense la cantidad de grises. Ahora, lo impresionante es que lo que se mide al entrar a un centro de formación técnica es matemáticas de 8º grado. O sea, esto es lo que saben niños de un conocido centro de formación técnica de Santiago sobre matemáticas de 8º grado al entrar a estudiar. Es tremendamente dramático, esto es para llorar. Ahora, fíjense esto.
aquí esto es una nivelación en un curso en Colombia, matemáticas grado 10. Fíjese la cantidad de celestes, era casi tan dramática como la anterior. Y todo lo que está en verde, en naranja o en rojo, son temas que trabajaron, y todo lo que está en verde y en naranja son temas que se recuperaron en el penúltimo año escolar. O sea, de una situación tan dura como esta, uno puede tener la esperanza de pasar a una situación como esta. Esto es la raíz del problema, esto que está aquí, porque esto es la foto final de año de un tercero básico, de un grado tercero, en cobertura de matemáticas, tercero básico. O sea, se pasó, o sea, cumple las estadísticas, se pasó la mitad de la materia y hay un tercio de los estudiantes que no hicieron nada. Pero, a pesar de que el profesor, en este caso, no guió ni gestionó, no hizo nada, aquí hay un niño que se salvó. Aprobó todo sobre 80%. Acuérdense que cada cuestionario es distinto, o sea que no puede haber copia y cada cuestionario tiene 10 preguntas, o sea, no es un Duolingo que sí o no, sino que son 10 preguntas. Y esta es la mejor de todas, esto es lo más cercano al óptimo, un colegio aquí en La Cisterna, en Santiago, donde cada cuestionario es distinto, o sea, este es un tema, aquí están los estudiantes, este es uno de los temas a cubrir, y cada cuestionario son 10 preguntas distintas, solo uno bajo 60, 37 bajo 80 y todo el resto sobre 80. ¿Qué pasó aquí? La magia fue la docente. La profesora espectacular. Esta profesora, ¿sí? Perdona, pero ya tenemos 10 minutos y medio, te queda 1 minuto y medio para cerrar. Ok, listo. Esto es muy bonito porque aquí, esto verde que ustedes ven aquí son estudiantes que su curso está terminando el cierre de brechas, pero ellos ya pasaron al siguiente nivel. Esto es información de ayer de un liceo aquí de Santiago. Los crecimientos son impactantes, o sea, esto es un proyecto de 35.000 estudiantes en Colombia, crecen, fíjense, en las pruebas saber, las pruebas oficiales, 49% en lenguaje, 100% en matemáticas, una muestra de 35.000 estudiantes. ¿Cuál es el drama? No se ha innovado en educación. Las universidades partieron innovando. Hoy día, mientras los bancos están en criptomonedas, los estudiantes siguen haciendo exactamente lo mismo. No ha habido mejora de proceso. Solo se entrega la información desde un lugar a otro por distintos medios, pero cero proceso. Y los responsables, yo digo que esta es una misión colectiva, todos, porque todos están en una situación de confort. La Facultad de Educación, las editoriales que tienen un buen negocio, la autoridad que no entienden, el ministerio que no quiere enfrentarse con nadie, los profesores temerosos al cambio sin darse cuenta que su vida podría ser mejor, los proveedores de tecnología que somos expertos en convencer que todo es innovación, y los directivos que tenían establecimientos muy cómodos. A todos les gusta el cambio, a nadie le gusta cambiar. Fíjense esto, este es un colegio rural, nuestros amigos de Colombia lo van a conocer, Marinilla. Esta es la prueba oficial, la prueba saber, la prueba cense, la prueba planea, dependiendo del país. Así era el pueblo y así fue después de aplicar nuestra metodología, en un año. O sea, este resultado es mejor que el mejor colegio privado de Bogotá. Y tenemos un paradigma que está equivocado, y el paradigma equivocado es, si cambiar la educación toma una generación, ni le muevas, como dirían nuestros amigos mexicanos, si la accountability lo consideramos a 15 años, y no exigimos a 1 año como puede ser, nadie va a cuestionar nada, y hay que pasar por los más pequeños, que en el fondo es la mentira piadosa que venimos de siempre diciendo, y uno podría decir, ¿por qué hoy día va a ser distinto? Y cuando uno tiene un paradigma erróneo, limita el entendimiento, y por lo tanto, y aquí con esto termino, don Mario, las cosas de la plataforma tienen continuidad académica, nivela brecha en forma personalizada, transforma el docente en un tutor, contenido alineado al currículum, cada estudiante a su propio ritmo, utiliza el celular como dispositivo, evaluaciones confiables en tiempo real, evita memorización y plagio, involucra a los padres, tiene comunidades de aprendizaje, y lo más lindo de todo, que esto se implanta en 2 horas, o sea, está todo automatizado, se matriculan los niños, un taller de 2 horas a los profesores, resultados impresionantes y a costo ridículo. Y de eso se trata la innovación, de hacer resultados impresionantes. Y aquí tenemos una foto, ustedes que lo viven, estos son los niños, estos son los jóvenes. Nosotros hablamos de estadística, hablamos de muchas cosas, pero al final estamos hablando de su futuro. Y cuando uno habla de su futuro,
perfectamente piensa que el año escolar se puede salvar. Gracias, Fernando. Gracias. Gracias a ustedes. Si estuviéramos en una sala, pediría un aplauso para ti, tanto por la presentación como por la emoción y el entusiasmo que tú manifiestas y que sale hasta por la pantalla del computador. En todo caso, se te olvidó decir una cosa, es el sitio web de Pixarron es, como perfectamente se imaginan, pixarron.com. Gracias, Mario. Bien, Celia es rectora y directora del colegio Dana Laster, o de una red de colegios de los de mejores resultados, particular, privado en Chile, y es profesora del Magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile en sus temas de educación. Ha sido consultora internacional en este tema por tantos años que ya no me atrevo ni a decir. Celia, por favor, si dejé algo fuera de tu currículum, perfecciónalo. Adelante. Muy bien. Mucho gusto de estar con ustedes. Mario, muchas gracias por la invitación. Qué interesante además tener colegas de toda América Latina conectados, porque he visto ahí Argentina, México, Colombia, así que muy contento de compartir con ustedes. Mario me pidió que conversáramos estos 10 minutos, básicamente de aprendizaje basado en proyecto. Yo comencé hace ya 5 años a dar vuelta a los colegios en los cuales yo trabajo, pero no voy a hablar de ello, voy a hablarles en general del tema de aprendizaje basado en proyecto. Darlos vuelta en el sentido de que buscar a través de una metodología distinta, un poco lo mismo que escuchábamos recién, o sea, los alumnos, y les pasa a todos ustedes, están en una actitud en la sala de clases que no da para más. Los profesores tienen esta sensación de niños cansados, aburridos, y no conectados con lo que estamos haciendo. Y por lo tanto pensamos que aprendizaje basado en proyecto, que básicamente, si ustedes buscan una definición en Wikipedia, dice que es una modalidad de enseñanza y aprendizaje centrada en tareas, un proceso compartido de negociación. Si lo ven por otras, dice que es aprendizaje basado en una metodología que permite que los alumnos adquieran conocimiento y competencias del siglo XXI. Otras versiones dicen que es una metodología centrada en el aprendizaje de los estudiantes, una aproximación, dice la Universidad de Cornell, en que los estudiantes a través del trabajo en equipo resuelven problemas y lo conducen a través de temas que están asociados a su motivación. O como dice el Back Institute, que es uno de los grandes centros de formación en PBL y también de formación de profesores, pero también de conectar iniciativas en todo Estados Unidos. También uno puede participar desde fuera, pero fundamentalmente lo que hace es hacer mucha fuerza en Estados Unidos para que los colegios, las escuelas integren esta metodología dentro de su sala de clase. Y por lo tanto lo define como un método en el cual los estudiantes aprenden activamente, enganchados en el mundo real, a través de proyectos personales que los mueven esencialmente. Y déjenme recorrer un poco, para mí ABP no es necesariamente una metodología de enseñanza como se ha tratado de mostrar. Yo creo que es un cambio paradigmático dentro de la escuela, más que una metodología de enseñanza, porque requiere, para que se instale, de verdad, no que afecte a una parte de la escuela, sino que afecte a toda la escuela. De hecho, uno habla del proyecto, y esto es lo habitualmente que uno presenta, ¿no? La escuela organiza su currículum en torno a proyectos, pero esto no es lo más esencial. Lo más esencial es lo que está detrás de esto, y es que el aprendizaje deja de ser un modelo entregado por un profesor a un niño, en términos, una clase, en términos de que se dicta conocimiento, sino que pasa a ser una acción educativa que los profesores diseñan y los niños ejecutan, amplían, modifican, entregan. Entonces, todos los proyectos recorren un proceso como este. Primero se les da un tema, se invita la curiosidad, y los estudiantes enganchan en eso con una idea esencial, y de ahí nacen las primeras etapas en que uno va haciendo indagación, viendo subproductos, cosas que permiten esa reflexión más profunda,
y generan y discuten una acción que van a resolver como producto final que además es presentada públicamente. Este producto final tiene varias características, entre ellas tiene que obviamente mostrar cómo aprendió y qué aprendió, y también tiene que demostrar todas las habilidades del siglo XXI que está formando: aprendizaje colaborativo, comunicación, pensamiento crítico, creatividad, etc. Pero para llegar acá, y muchos profesores me lo preguntan, para llegar acá uno tiene que hacer una gran revolución en la escuela, porque lo primero que tiene que decir es: ¿puedo hacer esto solamente en una sala de clases? Sí. ¿Puedo hacerlo con una asignatura y un profesor solo? Sí. Pero cuando uno quiere tener impacto en los modelos de implantación de innovaciones, tiene que lograr que sea un equipo completo, un grupo humano completo el que cambia y hace de alguna manera lo mismo que hacen los niños. Aquí hay una necesidad de similitud entre lo que les que estamos pidiendo a los niños, una coherencia más bien, diría yo. Una coherencia entre lo que le pedimos como modelo de aprendizaje a los niños con nuestro modelo de enseñanza. Y para poder hacer ese modelo de enseñanza tiene que ser bajo las mismas variables que les pedimos a los niños. Si a ellos les pedimos colaboración, nuestro trabajo tiene que ser colaborativo. Si a ellos les pedimos integración, nuestro trabajo tiene que ser integrado. Por lo tanto, aquí hay un rompimiento también muy fuerte del tema de las asignaturas. A la base siempre hay una pregunta guía, siempre hay investigación continua, por lo tanto requiere libros, requiere computador, requiere materiales para hacer investigación. Tiene que ser en un contexto auténtico, eso quiere decir que uno no inventa una situación, sino que en cada una de las etapas de la vida los niños van tomando temas más reales, más cercanos a la realidad, hasta que en un tercero, en un cuarto medio, los temas son de la vida real y se estudian realmente. Tiene que estar integrada la voz de estudiante, por mucho que un profesor haya planificado, si los estudiantes quieren dirigir la investigación para otra parte, tiene que darles lugar para que vayan hacia ese lugar, siempre y cuando la pregunta guía fuese contestada de la misma manera. El proceso permanentemente reflexivo y tiene muchas críticas y revisiones y metodologías para permanentemente el mismo grupo de alumnos revisa y devuelve información a sus compañeros y a los otros. Hay autoevaluación, hay heteroevaluación. Y siempre, como les digo, un producto público, porque el producto público tiene varias cosas, hace metacognición y permite también el desarrollo de habilidades comunicacionales. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Pasó algo? No, sigue Celia nomás. Alguien está Pensé que me estaban hablando a mí. No, de acuerdo. Perdón. Este producto público, como les decía, permite la metacognición, pero sobre todo permite unas habilidades que son muy importantes en América Latina, que son las habilidades de presentación y de comunicación. Nuestros niños en general, especialmente los niños más vulnerables, una de las grandes debilidades que tienen son el uso del idioma y la comunicación oral. Y por lo tanto pierden muchos trabajos, tienen muchas debilidades en esa área, y aquí es como todos los días, y termina siendo una habilidad muy interesante. Ustedes pueden revisar en el Back Institute, que es este centro americano, muchas herramientas y elementos lo describen, y ellos tienen estos gold standards, estos estándares de oro, que son en el fondo resumir la metodología en estos 7 componentes. Se parte siempre por un problema desafiante, va hacia acá la vuelta, ¿no? Reflexión, producto público, indagación permanente, poder de decisión del alumno, crítica y feedback, experiencia auténtica y problema desafiante. Siempre en esta vuelta, y uno desde el punto de vista de la operación en la clase parece súper sencillo, son 7 cosas que hay que hacer, pero requiere un cambio del seteo del docente impresionante, que ustedes no se pueden imaginar. Esto es lo que uno debería ver en una clase que tenga ABT, estudiantes motivados, cercanos, profesores demostrando, trabajando con ellos, otros profesores por acá, otros alumnos trabajando de forma separada, cada uno pudiendo dirigir su aprendizaje, etc. ¿Cuáles son los factores de éxito? Me preguntaba sobre eso. Yo creo que es porque es un cambio de paradigma que requiere elementos centrales que quieren un cambio de cultura. Por lo tanto, requiere, por ejemplo, liderazgo distribuido, trabajar en equipo. Nosotros, en nuestro colegio y los colegios hermanos que estamos haciendo estos trabajos también, siempre trabajan 2 profesores por sala, nunca trabaja un solo profesor. Un profesor solo siempre vuelve a su modelo tradicional, cierra la puerta y vuelve para atrás porque les sale más fácil. 2 profesores se autoobligan mutuamente.
los niños también con el tiempo obligan y ya no dejan, o sea, el profesor pasa más de 10 minutos lateando y ya le dicen, oh, ya pongámonos a trabajar, ya entendimos la instrucción, sigamos, etc. También la reorganización de los recursos aumenta los mismos. En nuestro caso, lo que hicimos fue juntar salas de clase. Entonces, los dos profesores pasaron a ser un profesor cada 40, antes teníamos uno cada 30, dos profesores cada 40. Entonces, sí hubo aumento de número de profesores. Pero también incluye un cambio de infraestructura que puede hacerse progresiva, pero necesita salas de trabajo, no salas de clase dictando, o sea, hacia enfrente. Básicamente lo que hace es romper la estructura del asignaturismo. Por ejemplo, nosotros en quinto básico juntamos 5 asignaturas. 5. Matemáticas, matemáticas, inglés, nosotros somos bilingües, entonces el lenguaje queda afuera. Matemáticas, inglés, sociales, naturales y tecnología. Y trabajan juntos en un proyecto que dura 20 horas a la semana y durante 6 semanas. Entonces, aparte el lenguaje también tiene un proyecto propio, pero como se trabaja en otro idioma es distinto a este. Se acaba el asignaturismo, los profesores tienen que trabajar juntos. En la media trabajan de a 3 asignaturas, por ejemplo, física, matemáticas, tecnología, o biología, inglés y química, etc. Y trabajan juntos esos profesores, por lo tanto en la sala hay un profesor de ciencia y hay un profesor de química, uno de biología y uno de inglés, dividiéndose ese trabajo. También hay un cambio en el rol del profesor. El profesor ya deja de ser el profesor que imparte, pasa a ser el profesor que diseña. Aquí el gran trabajo es el diseño previo. Todo funciona si el profesor o el equipo de profesores diseñaron previamente esta actividad y a continuación rueda porque los niños son capaces de llevarla adelante. Celia, y disculpa. las clases tradicionales, Celia. 2 minutos, sí. 2 minutos. Perfecto. Muy bien, la tengo aquí en mi celular. Y se acaban estas clases tradicionales, ¿no? Estos cursos son más amplios, con más profesores. Hay experiencia de esto en España, en muchas partes de España, hay experiencia en Estados Unidos, millones, hay experiencia en toda América Latina, hay experiencias en Chile que ustedes pueden revisar. Solamente 2 slides finales que me ha pedido Mario, quisiera algunas evidencias de resultados. La verdad es que hay muchos, pero no hay una gran investigación concentrada, pero por ejemplo aquí hay 2 simplemente si quieren revisar, pero ustedes pueden resultados escribir en Google y podrían encontrar una cantidad importante de investigaciones. Esta de la Universidad de Montreal lo que muestra es que fue superior en lo que respecta a habilidades de largo plazo y a la satisfacción de los estudiantes, mientras que los modelos más tradicionales fueron más efectivos en la retención a corto plazo, según lo medido en los exámenes estandarizados. Hay un estudio también del 2017 que estudia, esto es en Michigan, 20 escuelas vulnerables, el estado de Michigan, y lo que sostiene es que con grupo control y experimental, la EP sería experimental en ciencias sociales fueron un 63% más alto que el grupo control, y en lectura informativa un 23% más alto. Hay una experiencia muy importante en Estados Unidos que se llama High Tech High San Diego, ustedes pueden entrar a su página web, es muy interesante. Ellos son un liceo público que tiene una escuela, un charter school, recibe financiamiento público, se ubica en el percentil 94 de California, no selecciona estudiantes, al contrario, tiene una selección proactiva por estudiantes de minorías, y ahí ustedes pueden ver 35% de ellos son de primera generación, 30% de ellos escogen carreras matemáticas o de ciencias, cuando el 17% es a nivel nacional. Y en Chile tenemos una experiencia preciosa que me ha tocado acompañar, que es el Liceo América de los Andes, que a un año de implementar este trabajo, era una escuela de categoría insuficiente, la iban a cerrar en el año 4, llevaba 3 años insuficiente, al cuarto caía en insuficiencia y cierre. A un año inició el proyecto, es decir, en marzo a noviembre, estos alumnos subieron 45 puntos en matemáticas, como una desviación estándar para Chile es muchísimo, para los que no entiendan esto, pero es mucho, es subir como un 30% o 40% de su resultado. En 2019 aumentó significativamente sus postulaciones en un colegio que estaba en proceso de cierre, y el 2020 llegó a tener más de 300% de postulaciones respecto al año 2018. Los invito a reflexionar más, a mirar más sobre esta experiencia, pero yo creo que vale la pena pensar también en estas modalidades para la implementación de innovación en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Celia. Sin más con esto, entonces le pido a mi querida Michelle Olguí, de Educación 2020, magíster en Neurociencias aplicadas a la educación,
que ya lleva 7 años trabajando en escuelas e implementando proyectos, especialmente en escuelas de alta vulnerabilidad. Michelle, tienes el micrófono. Muchas gracias, Mario. ¿Me confirman si se ve? Sí se ve. Se ve. Súper. Voy a mantener abajo mi cámara porque está un poco inestable en internet y prefiero priorizar la presentación. ¿Sí? Muy buenas noches ya a estas alturas por acá, a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Quiero partir esta presentación primero manifestando todo mi respeto para personas que están presentes en este minuto, que es Dalila, Magdalena, Araceli, personas maravillosas y fundamentales en la creación de redes de tutoría en México, que al igual que algunos directores y directoras han liderado esta innovación educativa radical en sus colegios y liceos. Voy a tratar de ser clara. No es posible explicar redes de tutoría en una presentación de 15 minutos, ni en una presentación de 2 horas. La única manera de entenderlo es haciéndolo. Aquí tenemos a varias personas que lo han vivido y que me pueden apoyar. Pensemos en nuestra etapa de aprendizaje. Sin importar dónde andemos en este minuto, en el país que estemos, todos hemos vivido más o menos 12 años de escolaridad, más o menos. Deberíamos acordarnos de algunas cosas que hayamos aprendido. Vámonos a la clase de ciencia, de química o de física. ¿Se acuerdan del químico Antoine Lavoisier? Espero haberlo pronunciado bien. Quien propuso la ley de conservación de la masa. Quizás algunos no lo recuerden o lo reconozcan por esta foto, o no se acuerden bien quién es, pero si les digo, nada se crea ni se destruye, solo se transforma, pues capaz que nos vamos acordando un poquito más. Bueno, yo no soy ni química ni bióloga, así que vamos a tratar de pensarlo en lo cotidiano. Imaginen que en un espacio cerrado, como postula Lavoisier, es la escuela, y es un lugar donde nos relacionamos permanentemente. Nos comunicamos, nos vinculamos, y nosotros somos esa masa. Ahora pensemos, a muchos les gusta lo que hacen, sienten plena vocación, pero al mismo tiempo se han sentido desmotivados con su labor, desinteresados, agobiados, y surge la necesidad de la transformación con las mismas personas que hay, que haya algo que gatille en este cambio de estado de la masa. En los 7 años que llevamos trabajando en Educación 2020 directamente con establecimientos, como decía Mario, esta sensación ha sido un punto de partida común. Docentes desmotivados, estudiantes desinteresados, que no se quieren involucrar en su aprendizaje, directivos agobiados y cansados, aproblemados por un sistema que no ayuda para poder seguir avanzando. No lo digo yo, además, lo dicen las neurociencias, que sin emoción no hay curiosidad, no hay atención, no hay aprendizaje, no hay memoria. No se desarrollan las funciones cognitivas y mucho menos se puede alcanzar el desarrollo de las habilidades del siglo XXI. Para que te acuerdes de algo, primero te tiene que importar. Ante uno de los sistemas educativos más desiguales del mundo y que sigue prácticamente igual que hace 100 años, en donde no se promueve el asombro ni la curiosidad, nosotros dijimos, nada se crea ni se destruye, todo se transforma. Y así llegamos a redes de tutoría. El principio de redes de tutoría es súper simple, y si lo miras desde la simpleza no puedes apreciar los cambios profundos que solo son posibles de la mano de la experiencia. Es abrir un portal a lo desconocido y es rotundo, no hay vuelta atrás. Quiero compartir algunos testimonios. Voy a leer alguno que otro por si hay alguien que no pueda estar accediendo a ver lo que estoy presentando. Jimena Troncoso desde el sur, una directiva, dice, cuando apareció redes de tutoría en nuestro camino, nos deslumbró, hizo soplar un viento fuerte en las brasas que habían y encendió el fuego de la pasión por la educación. Es difícil describirlo, solo tienes que vivirlo y cuando lo encuentras, no tiene vuelta atrás. Yo ya no puedo volver atrás y decir, ya no quiero transformar ni quiero ser gestor del cambio. Con redes de tutoría vivimos en la transformación de lo relacional. Los profesores recuperan la motivación, se conectan con el corazón y con esa razón que les llevó a escoger a su profesión, como su rol de agentes de cambio. Y esto pasa porque se ven los resultados concretos. ¿Y cómo los estudiantes no van a recuperar el interés si vuelven a ser protagonistas de su propio aprendizaje? Son agentes activos en su transformación. Es el mismo niño o niña con las mismas capacidades que tenía antes de redes de tutoría, pero que ahora cree en sí mismo. Yo creo profundamente en esta estrategia porque he visto el registro de grandes transformaciones individuales y porque yo misma, que tengo déficit atencional galopante y que viví un sistema educativo
súper estresante, vi las diferencias al experimentar redes de tutoría. Me hizo conectarme y sanar a esa niña que lo había pasado pésimo. Y además me hizo tener las ganas de poder seguir haciendo que esta semilla llegue a más niños y niñas de manera posible, porque redes de tutoría es un proceso reparador. Un director contaba hace poquito que una de sus estudiantes le dijo que con redes de tutoría era como aprender sin querer aprender y enseñar sin querer enseñar. Y díganme si eso no es lo que todos queremos o lo que estamos soñando que ocurre en la escuela. Podría contarles tantas cosas, pero les voy a dar un par de últimos testimonios. Edith Tapia, del Liceo Salamanca, nos dijo, los logros no se ven en nosotros los profesores, sino en los estudiantes. Ellos reciben mayor autonomía, seguridad, son capaces de desarrollar habilidades de orden superior vinculadas a la comunicación y a enseñar a otros. Finalmente, Fernando del Colegio Montessori, que ahí tenía 9 años, y Carolina Aguilar, que está presente, directora del colegio, me puede desmentir, dijo, soy tutor de figuras panorámicas. Se trata de aprender figuras 2D, 3D, caras y todo eso. Me gusta ser tutor porque encuentro que es una experiencia fuera de lo común en el colegio. Lo que más me gusta es enseñar a otros. Es como ser profesor, solo que eres un niño. Lo que escuchamos, lo que vemos en estos testimonios es la transformación educativa, el paso rotundo a un método de aprendizaje activo a través de redes de tutoría en donde la práctica, los debates, el ensayo con otros, el enseñar y demostrar el aprendizaje se vuelve un proceso sistemático y sostenido en el tiempo. Con este tipo de metodología se desarrollan las funciones cognitivas superiores y se accede al desarrollo de las habilidades del siglo XXI. Mediante una relación protegida y segura se cambian las creencias sobre la capacidad que se tiene por aprender. Para ir cerrando, quiero contarles un poco de los aprendizajes que hemos tenido con redes de tutoría en estos años que hemos ido avanzando. El esquema que estoy mostrando es la variante de la prueba CEPA que aplicamos en una corte de evaluación, en donde se ve que los cuartiles tercero y cuarto, los más bajitos, se pegaron una alza considerable. Entonces, ¿qué les podemos decir? Redes de tutoría es una excusa de bajo costo y alto impacto para cambiar la relación que se da en el núcleo pedagógico, relación estudiante, profesor y contenido. Tras la necesidad que surge desde las escuelas, con redes de tutoría se abarca el currículum completo. Se aborda en progresión los objetivos de aprendizaje y la articulación entre las asignaturas es rápida. Redes de tutoría fortalecen las habilidades del siglo XXI en su método de aprendizaje activo y expedito. Eso es una innovación educativa radical. En el proceso de aprendizaje, redes de tutoría permite la valoración del error como parte del proceso de aprendizaje. Si no me equivoco, ¿cómo voy a saber cómo aprendo? ¿Cómo voy a acceder a la metacognición? Redes de tutoría permite avanzar en el autoconocimiento y búsqueda del bienestar mediante un diálogo amoroso y respetuoso, para ser una mejor versión de sí mismo, como diría el maestro Gabriel Cámara. Y todo eso se consigue mediante la autonomía y el desarrollo del vínculo. A conversar se aprende, a explicar también se aprende. Con redes de tutoría se potencia el liderazgo de los equipos directivos, con un liderazgo distribuido, de los docentes y de los estudiantes. Ellos son los que sostienen la estrategia después de que nosotros nos vamos. Redes de tutoría están en México, Perú, Colombia, Argentina, y todos estamos relacionados de una u otra forma y participamos en actividades de una u otra forma. Si vieran el chat que tenemos de todas las redes de tutoría, ustedes quedarían sorprendidos. Ahora, en el contexto de pandemia, ha surgido la oportunidad de atender a las necesidades de las escuelas con redes de tutoría a distancia y lo estamos logrando. Lo que ven ahí es un festival de aprendizaje de formación de tutorías entre distintas escuelas de Chile. Es muy difícil expresar en tan poco tiempo, y creo que hasta me sobró un poquito, todo lo que significa vivir la experiencia de redes de tutoría. Solo decirles que hay que atreverse a innovar. Como es difícil, uno como que se resiste, pero hay que atreverse a innovar, como lo han hecho algunos directivos presentes que están hoy día acá con nosotros, y dejarles la puerta abierta que desde la fundación les podamos responder las inquietudes que nazcan. Si queda con la inquietud, si algo quedó en este minuto resonando, ese es el primer motor para el cambio. Muchas gracias. Mario está sin audio. Michelle, gracias.
como te quedan 3 minutos, Michelle. Y está, te sin, quiero Dale, y está sin video también, Mario. ahora sí. antes del audio. Michelle, como te quedan 3 minutos, rápidamente, ¿podrías explicar en lo básico cómo funciona un acto de tutoría? ¿Quién tutora a quién? ¿Cómo se ¿Una hace? relación tutora, dices tú? ¿Cómo se hace una tutoría? Porque yo creo que eso tenemos que entenderlo todos. Es súper difícil explicarlo, pero alguien que es muy experto en un tema o que se vuelve muy experto en un tema, que maneja un tema con suficiencia, entrega este tema, lo regala, lo ofrece y alguien que quiere aprender de esto lo toma. A través de un diálogo sostenido, constante y con progresión de desafíos que van avanzando durante la relación tutora y a través de solo preguntas, muchas preguntas metacognitivas, el tutor va acompañando al aprendiz o al tutorado a que vaya descubriendo su propio proceso de aprendizaje, vaya descubriendo las respuestas que necesita y que haga proceso de indagación, pregunta, se equivoque, vuelve a buscar hasta que ocurre el alcachofazo, como decimos nosotros, que es el acto de metacognición, que es el descubrir cómo uno aprende. Eso durante el rato que se necesite y finalmente la tutoría termina con una demostración pública, una exposición a otros, de decir qué fue lo que aprendí, qué me fue lo más significativo. Súper en resumido. Es muy difícil explicarlo. Michelle, cuando estás comenzando un proyecto de tutorías en una escuela, ¿cómo logras que los primeros alumnos adquieran maestría en un tema del currículum para empezar a tutorar a otros alumnos? ¿Cuál es la mecánica de eso? Nosotros tenemos una entrada con las escuelas que lo primero que hacemos es un proceso de formación de docentes tutores pioneros, en los que los formamos a través de redes de tutoría, con tutorías y con proceso metodológico. Y luego ellos diseñan los temas de tutoría abordando el currículum existente en ese minuto en la unidad que requieran. Estos temas se ofrecen a los estudiantes, a los primeros que ellos quieran tomar estos temas, son voluntarios, siempre están. Ellos se hacen expertos de estos temas que recibieron a través de una tutoría, preparan su tema de tutoría y tutoran a otros estudiantes. Y en 3 días tenemos a todo el curso formado como tutores para poder seguir avanzando. Ok, muchas gracias, Michelle. Les cuento que es doctora en educación en Australia. Obtuvo su doctorado mientras criaba a una pareja de mellizos, si mal no recuerdo, lo cual es bastante impactante. Y a 2 más, que no Y a me dos reten mis otras hijas. más previos, lo cual ya habla de una capacidad de gestión impresionante. En el gobierno anterior ella fue la directora de currículum, ¿no es cierto?, del Ministerio de Educación, o sea que algo sabe de currículum. Y ha sido la directora ejecutiva de Educación 2020 ya por ¿cuántos años, Ale? Por 2 años, 3 meses, ya. justo hoy día. No, 2 años y 4 meses justo hoy día. Muy Hoy bien. día preciso. Perdón, pensé que iba a decir 2 años, 4 meses y un día, como si estuvieras en la calle. No, no es una condena, es un honor. ¿Se ve? Sí, se ve, ¿no? pero tienes que ir al modo presentación. Eso, ya, ahí estoy en el modo presentación. Perfecto. Efectivamente, ya. Muchas gracias, Mario, por la introducción. Sí, tenía que decir que tengo 4 hijos en total, si no las otras 2 que no son mellizas me retan. Muchísimas gracias primero que nada por la invitación. Muchísimas gracias, feliz de poder compartir este espacio además con Fernando, con Cera y con Michelle. Así que voy a tratar de asumir el desafío de ver cuáles son los temas en común en este desafío de innovar juntos en educación. Para tratar de hacerlo de modo un poco tomando lo que decía la Michelle, que hay que atreverse, voy a atreverme a hacer una cosa distinta. Entonces, antes de partir, les voy a hacer breves preguntas a todos, son como 150 personas que tenemos, Mario, me cortó. 161, de las cuales son... 161, ¿vieron? Ya, vamos a preguntarle a estas 161 personas, les voy a mostrar una imagen y le voy a pedir ayuda a Cristóbal con una pregunta. Cristóbal, tú me vas a ayudar con la pregunta, ¿cierto? Estamos listos. Genial. Entonces les voy a pedir que presten mucha atención y miren esta imagen. ¿Ya? Y me digan, respondan en realidad en el cuestionario si saben de qué película es.
ahí le estamos dando 3 alternativas, así que no, igual le estamos dando un poquito de andamiaje en ese aprendizaje, en esa pregunta en realidad. Les damos un poco para contestar y tú muestras, Cristóbal, los resultados, ¿sí? Sí, a lo que podemos dar un minuto, aunque va rápido, ya la mitad contestó. Sí, Oye, podemos dar 15 segundos más, y no, esto tiene que no ser había rapidito, porque la innovación no nos había apura. la posibilidad de decir no sé. No, no puedes decir, no sé, puedes hacer guessing. Claro. Ya, puedo inventar, ya. Pues Ok. sí, ¿qué te tinca? La otra es que sigas tu intuición. Ok, Ya, la- entonces, ¿qué respuestas tenemos, Cristóbal? Cuéntanos, por favor. Ahí las ves tú, Alejandra. El Señor de los Anillos, el 44, Alicia en el País de las Maravillas, 24, y Narnia, el León, la Bruja y el Ropero, 32. Les tengo que decir que la que tuvo menos respuestas es la que es Alicia en el País de las Maravillas. Y esa mujer que ustedes ven ahí, que se ve muy chiquitita, es Alicia en el momento en que está venciendo al llamado Jabberwocky, que es ese tremendo dinosaurio que hay ahí, ¿no? Los voy a dejar con la tarea a las personas que tenemos aquí que vean durante el fin de semana. Esta es la película Alicia en el País de las Maravillas de Tim Burton, ¿ya? Y la segunda pregunta también tiene que ver con la película. Voy a spoilear un poco, pero bueno. ¿Qué hay? Esta es la pregunta 2, perdona. ¿Qué hay detrás o a la base de que Alicia finalmente logre vencer al Jabberwocky? Que es como ustedes pueden ver, es un animal mucho más grande que ella. Es una aventura que ciertamente supera su capacidad, pero finalmente ella termina cumpliendo su cometido, ¿no? Entonces, ¿qué creen ustedes que hay detrás de cuando las personas como nosotros, logramos algo así que parece tan terrible? Es como lo que a mí me parecía cuando estaba haciendo el doctorado en Australia con los 4 niños, tengo que confesar, a propósito de que Mario partió con eso. También 15 segundos, y esta sí la puedes responder, Mario, con una impresión. Sí, ya la contesté. Ah, excelente. Le damos 10 segundos más. ¿Nos vamos, Cristóbal, a ver la respuesta? Perfecto. Ya. Ahí debería estar. Qué precioso. Su confianza en sí misma. Y ese es el 73%, ¿ah? Y miren, sí, la convicción, que además va muy de la mano de la confianza en sí misma. De hecho, ella dice toda la película, para los que han leído Alicia en el País de las Maravillas, que ella siempre, su papá le decía que pensara en 3 cosas que parecían imposibles antes del desayuno para que ella las hiciera. Bueno, ustedes se estarán preguntando qué tiene que ver todo esto que está haciendo la Alejandra con innovación y con el aprendizaje, ¿no? ¿Cómo se relaciona todo esto? Bueno, vamos a considerar 2 grandes cosas que quiero vincular con cómo se relaciona, porque la confianza que les tenemos las personas y la convicción de que podemos es algo fundamental, que diría yo que es casi lo principal. Si yo tuviera que apostar por una cosa que está a la base de estas estrategias de innovación, que es lo que nos permite aprender de otro modo. Lo primero es mirar solamente Somero. Yo sé que ustedes lo han visto en el curso, así que no lo voy a repetir, pero estamos en un cambio epocal, monumental, en términos de los requerimientos para la educación. Y por lo tanto, la demanda de pensar en habilidades de otro orden es tremenda. Lo que se ha llamado las habilidades del siglo XXI, ¿no? Estamos en lo que se llama, no sé si ven mi cursor, pero voy a poner el puntero, lo que se llama la 4ª revolución industrial, con contexto de inteligencia artificial, programación, robots, y en ese contexto tenemos que ser capaces de pensar en otros tipos de aprendizaje, en otro tipo de habilidades, porque si no, la verdad es que no estamos preparando a las nuevas generaciones para los desafíos que van a encontrar. Pero junto con pensar en el desafío que tenemos desde la sociedad, digamos, tenemos que pensar cómo progresa el aprendizaje. Y les quiero mostrar este gráfico, que es de Australia, de hecho, que muestra cómo progresa el aprendizaje desde el tercero básico, cuarto, quinto, sexto, no veo abajo, creo que es hasta séptimo. Cómo va progresando el aprendizaje de un modo gradual. Y como ustedes pueden ver, en todos los años tenemos una amplia diversidad de aprendizaje, ¿no? Una amplia diversidad. Y aquí hay un desafío tremendo que está a la base y que yo creo que es al desafío que responde la innovación. Y creo que es súper importante que lo hagamos explícito. Es fundamental para redes de tutoría, es fundamental también para lo que es aprendizaje basado en proyectos, porque se vincula con esto, y también para lo que plantea Fernando respecto a los temas que los niños y niñas han visto hasta ahora. Y el tema es que el currículum enfoca en un pequeño aspecto de esto, ¿no? Que es esa flecha que traté de dibujarla artesanalmente, ¿no? Pero en el fondo, los temas que vamos viendo en el currículum, por un tema como de cómo se desarrolla currículum, enfocados en el perfil. El problema es que eso
nos deja fuera a todo este grupo de estudiantes que están arriba, perdón, voy a pasar, que están acá arriba, que tienen ese aprendizaje para el cual no reciben una estrategia que sea pertinente, y por lo tanto todos esos estudiantes caen en lo que se llama la zona de aburrimiento. Y el otro gran problema es que todos estos otros estudiantes caen en su zona de pánico, porque no tienen estrategias que les permitan vincular con aquello que ellos pueden aprender en ese momento. Por eso en Chile tenemos, y este es un dato para la gente de todo el resto de América Latina, a quien aprovecho a saludar, que en Chile tenemos que en cuarto básico 1 de cada 2 niños, 1 de cada 2 niños cree que ellos hay cosas que no pueden aprender. ¿Por qué? Porque lo hemos tenido en toda su experiencia formativa viviendo en la zona de pánico y ellos creen que no pueden. Entonces, para esto, para dar respuesta a esto y conectarse con esto, es fundamental lo que hay a la base de las estrategias de innovación, ¿ya? Por eso quería hacer la mirada desde qué tiene. Tiene a la base una demanda desde el mundo, de la sociedad, pero tiene a la base también una creciente conciencia de cómo progresa el aprendizaje. Entonces, estas estrategias, las tres yo diría, y tengo que decir que no compartí la presentación antes porque fui también complementando algunas cosas con lo que fue saliendo. Las tres ponen énfasis en lo que llamamos las habilidades del siglo XXI, ¿no? Las habilidades para poder comunicar, para poder pensar críticamente, para poder crear, las habilidades para poder colaborar con otros, que son claves en este momento. Todas ponen, entienden a sus estudiantes como protagonistas desde su propio aprendizaje, como los ponen al centro. Eso es algo que es fundamental porque en el fondo los hace de alguna manera ser como dueños, por decirlo así, de la agencia respecto al aprendizaje. Y ojo, desde la diversidad, esto implica, sí, implica gestionar estos distintos niveles que tenemos en la sala de clases, porque si estos niños que están aquí en séptimo básico no tienen ningún estímulo, ninguna posibilidad de aprender, los vamos a perder, que es lo que está pasando en el sistema actualmente, ¿no? Entonces, implica desde la diversidad y no a pesar de la diversidad, es incorporando esa diversidad. Después, promover que puedan reconocer cómo aprenden, y eso es fundamental. Y además es fundamental, bueno, todo lo que tiene que ver, todas las habilidades metacognitivas, ¿no? Reconocer cómo estoy aprendiendo, poder monitorear mi propio aprendizaje, poder usar la evaluación para retroalimentar el aprendizaje y también para diversificar la enseñanza. Esto es clave, por ejemplo, nosotros lo vemos muy fuerte en redes de tutoría, el poder vincular el que los niños sean conscientes de cómo están aprendiendo, que se den cuenta que cuando yo me equivoco o cuando me siento frustrado, ¿qué estrategias ocupo? ¿Qué hago? ¿Ya? Otra característica que tienen en común es fomentar la conexión con el entorno y con los conocimientos previos. Esto es fundamental y es fundamental por los dos temas. En realidad todas estas son fundamentales por los dos temas que yo les decía tener en consideración. Las demandas del entorno, de la sociedad, del mundo actual a la educación y la conciencia de cómo aprenden los estudiantes. Nosotros necesitamos avanzar en aprendizaje que sean significativos, interdisciplinarios. En eso, yo trabajé mucho en eso además, entonces claro, uno separa desde el currículum las asignaturas por un tema analítico, pero la vida en realidad no es por asignaturas, pues la vida en realidad es integrada y uno cuando se encuentra con desafíos, esos desafíos son interdisciplinarios, entonces es fundamental que avancemos en estas metodologías que nos permiten ir avanzando, o sea, ir como profundizando nuestros aprendizajes en vínculo con nuestro entorno. Y finalmente potenciar el trabajo en equipo usando creatividad, análisis crítico, colaboración, lo que veíamos de las habilidades del siglo XXI. Esto implica moverse, y este era uno de los mantras que yo trabajé harto en Australia esos 5 años con muchos colegios, ¿eh? Era uno de los mantras que nosotros teníamos, es que los estudiantes no son míos. Students are not, our students, not mine. No son míos en personal, son de los profesores, del equipo. Entender la docencia como un proceso que es colectivo. Es muy bonito lo que decía Celia, por ejemplo, de que ellos han ido evolucionando a la cultura que tengan 2 profesores por cada sala de clases, ¿no? Porque efectivamente se requiere una mirada distinta. ¿Me va a pasar por tiempo? 2 minutos. Perfecto. Me queda un poquito. Y todo esto favorecer esa confianza y esa autoestima académica que permite a los estudiantes ser conscientes de que sí pueden aprender. En el fondo, les permite a los estudiantes tener aquello que Alicia tenía en la segunda pregunta, ¿no? Confianza en sí misma. Nosotros sabemos que si los estudiantes... Una vez un chico, era como quinto o sexto básico, tía, yo prefiero pasar por flojo que pasar por tonto. Entonces prefiero no hacerlo porque yo creo que yo no puedo.
A eso es lo que tenemos que apuntar, y yo creo que todas estas estrategias de innovación nos permiten mover el núcleo pedagógico, que es este triángulo, ¿no?, entre contenidos, aprendizajes, ¿no?, profesores y estudiantes. Mover eso para poder efectivamente ayudar a tener experiencias formativas que sean significativas y que ayuden a los estudiantes a tener conciencia de que sí pueden aprender. Finalmente, solo como principios que nosotros vemos a la base de las escuelas del siglo XXI y que tienen que ver con estas estrategias de innovación, ¿no? En primer lugar, estudiantes protagonistas, autónomos, participativos, que están motivados por su propio aprendizaje. Equipos directivos y docentes que lideran para esa innovación como un proceso compartido. En esto es súper importante y nosotros lo hemos visto. Bueno, lo decía la serie también a propósito, esto es una cultura que tiene que ser así. Nosotros lo vemos muy fuerte trabajando desde núcleos de innovación, o sea, de núcleos impulsores de la innovación, ¿no? Evaluación centrada en el proceso y centrada en el aprendizaje, diría yo también. El núcleo pedagógico de relaciones dinámicas con un rol como más profesionalizante para todos, ¿no? Escuela conectada con los docentes, colaborando con otros establecimientos y con la comunidad, a una noción más amplia de aprendizaje y una infraestructura que facilite la colaboración y la conexión. ¿Cómo la escuela como un todo favorece esos procesos? Para terminar, yo quiero solo terminar con una frase que me dijo un chico que se llama Samuel, contando qué es lo que más le había significado. Esto es en relación a redes de tutoría, pero yo me atrevo a decir que está a la base de todas estas estrategias que nos permitan ayudar a reconstruir la confianza de los niños y niñas, ¿no? Lo más importante que aprendí es que las únicas barreras para aprender son las que me pongo yo a mí mismo. Eso fue lo que dijo él. Entonces, desde ahí, nada, pues como compartirles la confianza en que ese cambio sí es posible y tenemos que empujarlo desde estas distintas metodologías. Mario me preguntaba en qué orden. Yo creo que es difícil decir un orden. La experiencia nuestra es que se requiere, la verdad es que el orden tiene que ver mucho con la realidad y la cultura de las propias escuelas. Entonces, creo que es variable. A nosotros nos ha resultado bastante comenzar con tutoría que permite reconstruir y de alguna manera reparar vínculos, y luego ir avanzando hacia aprendizaje basado en proyectos. Y en el contexto actual, sobre todo en el contexto de pandemia, creo que es súper pertinente contar con sistemas como los que planteaba Fernando que puedan apoyar esos procesos de innovación. Pero también quisiera decir que ese orden también tiene mucho que ver con lo que se llama la zona de desarrollo próximo de la escuela, que también es un concepto que a mí me hace sentido, ¿no? Eso, okay. Espero no haberme pasado. Muchísimas gracias. Gracias por permitirme, entonces. Cuando empecé... Tenemos que acortar el tiempo de las preguntas. Sí, solo cortito. De hecho, cuando empezó don Fernando Prieto, empecé a dármelas de crítico y empecé a anotar preguntas, pero finalmente me di cuenta que no puedo hacer ninguna pregunta. Solo pedirles que en alguna ocasión puedan buscar alguna opción de poder dar más tiempo para conversar. Yo pensaba, chuta, ¿cómo miden el impacto? Me acordaba del autor que nombró don Mario, y por suerte pudo acceder, John Hattie, que habla del impacto de ciertas prácticas en educación y cómo la estandariza de 0 a 1, ¿cierto? Yo dije, ya me voy a ir por ahí, les voy a dar duro por ahí, pruébenme qué impacto tiene en educación lo que ustedes acaban de decir, pero finalmente no quiero hacer nada de eso, porque son 4 temas potentes y creo que me quedo con la duda de cómo es posible cambiar las prácticas en colegios que están tan sujetos a elementos externos, como las pruebas estandarizadas, que de hecho los apoderados asisten a estos colegios, se matriculan justamente por estos resultados, por profesores que están muy sujetos a prácticas que fueron mencionadas, cierran la puerta y cada uno es dueño de su sala. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Porque, y lamentablemente en el colegio en el que trabajo, digo lamentablemente porque es así, somos un colegio único en Chile, no tenemos alianza con nadie, ¿ya? Entonces, esa es mi pregunta, nada más. Muchas gracias. Gracias. Abner José Luis Olleiro te recomienda que para la ansiedad te tomes un pisco. Sí, ojalá. Jimena Valenzuela. Pero eso. ¿Alguna otra pregunta? Jimena Valenzuela, y hay varios de ustedes que han escrito preguntas, los animo a que pidan la palabra para hacerlas. Jimena, tú date el... Sí, buenas tardes. Más que una pregunta, es de manera corta contar un poquitito mi experiencia. Soy de Panguipulli, de la región de Los Ríos, y tuve la oportunidad hace algunos años atrás también de participar en la primera generación de la formación de directores de excelencia, que veo por ahí a mi compañero Jorge Vázquez de Osorno.
Mi escuela el año antepasado, junto a otra escuela de Panguipulli, comenzamos a trabajar con red de tutorías. Y quería comentar que justamente la foto que mostró Michelle en su presentación fue el primer festival de aprendizaje remoto que tuvimos hace 2 días atrás. Y fue una experiencia súper buena. Para ser un poco más breve, contar que la experiencia nosotros alcanzamos a formar a los estudiantes solo durante el año pasado, fue un curso. Y no alcanzamos a sacar resultados tan numéricos porque no tuvimos mucho tiempo de evaluar, pero resultados subjetivos, podríamos decirlos de alguna manera, en niños sí. Hubo niños que no se atrevían a hablar en clases, que en la tutoría sí lo hicieron. Se apropiaron, se sentían importantes. Está por aquí su jefe UTP, Yana Gaete. Trabajamos festivales de aprendizaje en conjunto, donde también los niños tienen la oportunidad de personas. Vino gente de Valdivia, de Loncoche, de otros lugares. Y también quería valorar que ahora para este tiempo, como seguimos trabajando con Educación 2020, nos han estado apoyando mucho en cómo diseñar un plan para trabajar este tiempo en la educación remota. Y hemos ido viendo los resultados poco a poco, así que para nosotros, o sea, debemos decir que fue un gran apoyo porque no sabíamos por dónde partir. Y Josefina, que es nuestra asesora, nos ha ordenado, nos ha ayudado a llevar este barco por un camino más clarito. Así que eso solamente quería compartir. Gracias. Muy bien, gracias. Antes de dar la palabra para alguna otra pregunta, a los ponentes les comento de que en el chat hay una abundancia de preguntas, así que ustedes casi que pueden escoger del chat aquellas que les parezcan más relevantes. Yo mismo tengo una pregunta, porque lo he vivido, o más bien no yo, pero que he visto lo que ocurre en las escuelas. Me gustaría que hablaran de estas 3 metodologías en cuanto a qué tanta exigencia le impone a los profesores. O sea, ¿puede uno hacer esto con los profesores que siempre han habido en nuestras escuelas? ¿Es poco o mucho lo que cuesta subirlos al barco? ¿Les produce rechazo, aceptación? Es decir, ¿cómo se aborda y de qué manera el tema de los profesores y cuál es el rol, ¿no? Lo otro que varios han preguntado es si esto es caro o barato. Yo sé que no se puede dar cifras, por supuesto, pero en órdenes generales, esto, si uno tuviera que estimarlo para el costo de introducirlo en una escuela, cuánto tiempo y más o menos qué porcentaje de la subvención. Yo lo estimé una vez para el caso de redes de tutoría y en el largo plazo equivalía como al 2-3% de la subvención apenas, pero no tengo claro en el caso de aprendizaje basado en proyectos o en el caso de software. Esas son mis 2 preguntas que agrego a la cazuela de preguntas. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta verbalmente? Sí, tenemos a 3 personas y tal vez con eso podemos cerrar para que respondan y si hay más. Tenemos a Nadiesna, o Nadiesa. Es la antecesora de Michelle. Nosotros en 2020 tenemos nombres interesantes. Michelle, Nadiesna. Nadiesna, haz tu pregunta. Hola a todos. Bueno, una alegría poder escuchar a Michelle, a la Alejandra, a Celia y al primer exponente en relación a innovación pedagógica, una conversación que, por cierto, ha tenido su tiempo para instalarse en nuestro país. Tengo 2 consultas a propósito de la experiencia compartida con muchos de los que están acá en redes de tutoría y de aprendizaje basado en proyectos. Una para Celia, en relación a que, Celia, hiciste una mención respecto de que no se imaginan los desafíos que implica para el cuerpo docente comenzar a implementar este aprendizaje basado en proyectos. Y desde esa perspectiva, entonces, haciendo una analogía, preguntarte, ¿cuál crees tú que es en la lógica de la habilidad del siglo XXI, cuál es la habilidad del siglo XXI más crítica a desarrollar en el cuerpo docente hoy? Y a la Alejandra Ratia, a propósito de la entrada que ella hace, de como mirar más que las metodologías, sino que mirar cuáles son el tipo de
cambios que necesitamos producir en educación y por lo tanto las puertas que se pueden abrir a través de redes de aprendizaje, redes de tutoría, PBL, etcétera, es cuál es la experiencia que se puede resaltar, relevar en relación a aquella práctica que ha sido tan estudiada en relación como un déficit en el proceso de aprendizaje, en redes de tutoría en particular, en torno a la retroalimentación docente. Como si nos pueden contar, yo la conozco, pero si nos pueden contar un poco más como en la experiencia de 2020. Gracias. Gracias. Tenemos a Carlos Fernando Calatrava. Hola, buenas noches, desde Caracas. No prendo la cámara porque tenemos problemas severos de internet en Venezuela hoy y si la prendo no tengo audio y no los veo a ustedes, ¿no? Yo estoy del país que viene del futuro, como digo yo. Tanto lo que tiene escrito don Mario en el libro como lo que hemos podido ir viendo. Si América Latina no toma los correctivos, todos nuestros sistemas educativos serán lo que es en este momento el sistema educativo venezolano, lamentablemente. Somos un país donde no se hace prueba estandarizada, un país donde el Ministerio de Educación no supervisa y donde tenemos diseños curriculares que tienen alrededor de 40 años de vigencia. Mi pregunta, dado aquello, ¿dónde puedo obtener información de parte de los ponentes? Aparte del libro de Mario, que ya lo estoy distribuyendo en mis redes de profesores y de la gente que conozco, sobre la comprensión conceptual y metodológica de lo que presentaron hoy. Porque como en este país no hay nada que preservar y todo hay que construirlo, para comenzar a construir de uno en uno y ser nuevamente la esperanza y la referencia de la educación de América Latina. Gracias. Muchas gracias. Tenemos a Wendy Pérez. Wendy. Sí, muchas gracias. Espero que me vean y me escuchen. Todos y todas, buenas tardes. Mi nombre es Wendy, soy de Guatemala y trabajo y colaboro, vivo, respiro muchas cosas en Fe y Alegría, ¿verdad? Mi pregunta está relacionada con un elemento que no se ha mencionado de forma explícita, pero que, bueno, ha salido en las experiencias presentadas y que parece que tiene una gran notoriedad. De hecho, a mí se me ocurre que sí que la tiene, ¿verdad? Es sumamente importante el tema de las inteligencias intra e interpersonales, que se potencian muchísimo en los ejemplos que ustedes presentaron. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo se aborda este desarrollo de inteligencias intra e interpersonales? Si se hace de forma explícita, ¿verdad? Y cómo se acompaña. Pienso, por ejemplo, en la implementación inicial del ABP o de lo que explicaban de las redes de tutorías, ¿verdad? O incluso la gran incertidumbre que se experimenta frente a las innovaciones. Me pareció excelente la analogía que se hizo al inicio, ¿verdad? De la última presentación con la película de Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, creo que no solo podemos dar por sentado que la motivación va a surgir frente al reto. De hecho, a veces frente al reto, si hay una experiencia profunda de indefensión, lo que puede ocurrir con el cuerpo educativo o con los estudiantes y las estudiantes es que se atemoricen y no quieran participar. Entonces, ¿cómo se aborda? Y, por supuesto, ¿cómo se va abordando en el desarrollo de las innovaciones? No sé si tienen como alguna estructura, si hay círculos de diálogo, algún proceso de acompañamiento para el cuidado de la persona, ¿verdad? Porque se ven experiencias súper positivas y que desarrollan elementos emocionales muy positivos, pero si lo pueden explicitar sería grandioso. Muchas gracias. Estás sin audio, Mario. Soy un burro. Ahí sí. Ya. Le vamos a pedir a los cuatro que, fíjense bien, si nos pasamos en 10 minutos, o sea que terminamos a las 19:40, tendría exactamente 5 minutos cada uno de ustedes cuatro. ¿Ok? Así que en el mismo orden, por favor, Fernando, después Celia, Michelle y Alejandra. Dale. Bueno, muchas gracias. Lo primero es contar
¿qué es lo que nos ha pasado con esto? Cuando uno, aquí, lo que hemos hecho es un proyecto de 1.000.000 de horas profesional. Han trabajado 12 profesiones distintas. Y no hay producto que haga lo mismo porque es muy complicado juntar a un diseñador que llega a las 11 de la mañana con su muffin y su cafecito, con los ojos rojos, con un ingeniero que no levanta la vista del teclado. Entonces, dentro de eso, yo diría que la inspiración nuestra ha estado en que los jóvenes y los adultos capten y adquieran los aprendizajes básicos, los aprendizajes clave, los aprendizajes transversales. Nuestro combate va contra el analfabetismo funcional, que según nosotros tiene implicancias sociales, la gente que no los tiene se automargina, tiene implicancias en productividad, y el Banco Mundial estima que alguien que tiene que no es analfabeto funcional frente a uno que sí lo es, su ingreso en la vida es la mitad, es así de dramático. Entonces, y se automargina de las conversaciones, de la sociedad, de todo, de la política. Entonces, dentro de eso, estamos con el tema de adultos. Alguien dijo por ahí, los adultos también están en zonas de pánico, tremendo. O sea, en nuestros países el analfabetismo funcional está en torno al 70-80%. En las distintas mediciones, en PIAC, en lo que se hace en cada país, y esto no se aborda. En Chile hay 5 millones de adultos que no han terminado enseñanza media. En Colombia es un número tremendo. Entonces estamos viendo con nuestra metodología, aprovechando esta situación que ya la tecnología permite, ya no se discute que hay que entrar en la tecnología por el tema de la pandemia y los remotos. Estamos viendo escuelas para adultos, y ya estamos a punto de anunciar una acá en Chile, y estamos viendo con una prestigiosa universidad en Colombia hacer lo mismo. Respecto al tema de, a ver, la innovación, alguien preguntó cómo se mide la innovación. La innovación, primero, tiene que ser algo nuevo, segundo, tiene que ser significativo el valor, y tiene que ser sustentable. Y si ustedes se fijan en la muestra que yo hice del colegio de Marinilla, estaban casi todos abajo la línea de flotación, y todo el curso quedó arriba en la próxima prueba. Entonces, ese cambio no resiste análisis bajo modelos de desviación estándar, porque todo el curso cambió. Y porque la metodología, la tecnología permite hacer lo que todos soñamos, que es la educación personalizada en términos de adquirir los aprendizajes, no en términos de otras cosas necesarias para la vida. Y lo que me quedó a mí en esto fue, primero, la escalabilidad. La tecnología permite, en Colombia hemos hecho proyectos maravillosos de 200.000 estudiantes. Hemos llorado porque un niño perdido del Amazonas colombiano fue el campeón en la primera versión de Supérate con el Saber, campeón nacional de Colombia, un niño que nunca había salido a su pueblo. Pero claro, las estadísticas decían que era el que más había practicado en plataforma. Entonces, la tecnología permite una escalabilidad a costos marginales, a costos absurdamente baratos. La tecnología permite, nosotros hicimos un proyecto, Ponte a Prueba con PISA en Colombia, en 2015, y Colombia fue el país que más subió en PISA ese año. ¿Por qué? Porque pusimos todos los módulos de pensamiento crítico en plataforma, y por lo tanto los niños practicaban y los profesores también, y el país se pegó una elevada importante. Entonces, cuando escuchaba a Celia hablar de aprendizaje basado en proyectos, que es un tema que nosotros estamos mirando, ya a nuestra plataforma le agregamos las comunidades de aprendizaje, si uno coloca ahí eso, se masifica por millones en Latinoamérica, y de una manera barata y de una manera no perfecta, pero un tremendo avance para docentes y para los estudiantes. O sea, la tecnología puede ser muy distinta a hacer clases por Zoom. Y lo otro, los profesores. En el caso nuestro, los profesores, esto cambió con la pandemia, porque antes era algo bonito para tener, era bueno, interesante, hoy día es indispensable. ¿Cómo miden? ¿Cómo saben qué tiene cada uno de sus estudiantes? Y por lo tanto, los profesores tienen un primer rechazo al cambio, como todos nosotros, pero cuando ven que no tienen que hacer ni corregir tareas, cuando ven que saben lo que sabe cada uno de sus estudiantes, cuando se pueden comunicar con ellos o con los apoderados en un foro, se suben inmediatamente. Y eso, tenemos acá una serie de colegios que en un municipio, estamos sacando una capsulita de la experiencia, muy interesante cómo la comunidad entera cambia, porque el paradigma cambia. O sea,
solo termino con el tema de cómo un pueblo cambia porque usa una metodología distinta. Y a mí me encantaría... estamos terminando. Sí, me encantaría, y cierro con esto, poder montar en las comunidades de aprendizaje virtuales de nuestros cursos el tema de aprendizaje basado en proyectos, que estamos trabajando en eso, estamos empezando a trabajar en eso, y el tema de la tutoría, porque a mí la tutoría me encanta en el tema de la cosa personal. Nosotros muchos somos ingenieros, hay muchos pedagogos, etcétera, hay psicólogos, pero el tema es que los aprendizajes se logren porque eso potencia una serie de otras cosas. Gracias. Gracias a ustedes. Celia. A la orden. Voy a hacer como tics de todas las cosas que más o menos fueron preguntando. Daniel e Iván preguntaban sobre pruebas estandarizadas, las pruebas en Chile. La verdad es que si te hablo del sector privado, no me vas a decir entonces no vale, porque en el sector privado no es comparable lo que pasa en los niveles vulnerables, pero sí les puse el dato de la escuela del Liceo América, que está mejorando significativamente tanto sus competencias de desarrollo emocional, las competencias generales, como las competencias asociadas a lo que mide el CIMSE, por lo cual no hay una dicotomía entre pruebas estandarizadas y aprendizaje basado en proyectos. También las experiencias internacionales más potentes también así lo explican. Porque además se desarrollan capacidades de los niños para responder, se desarrollan capacidades de creer en sí mismos, o sea, hay muchas habilidades, una de las cosas que también preguntaba, no me acuerdo bien si era la Diezna, que preguntaba sobre las competencias intrapersonales. Claro, se desarrollan muchas esas competencias y cuando te ves enfrentado a una prueba de este tipo, también dice yo puedo. Respecto a jardines infantiles, también venía una pregunta. El jardines infantiles se puede estructurar todo el currículum del jardín infantil en torno a proyectos, y es muy bonito lo que se hace. Nosotros lo hacemos desde Playgroup, es decir, con niños de 3 años. Cobertura curricular, se hace la cobertura curricular completa. Lo que se hace es que se toma todo el currículum, se desordena, y se toman los objetivos y se agrupan. Nosotros hacemos 6 proyectos, por ejemplo, en quinto y sexto básico, y por lo tanto las 5 asignaturas en un proyecto y se eligen los objetivos que van a ir en la 1, en la 2, en la 3, que tengan obviamente relación entre ellos. Me pedía uno de ustedes que pusiera un ejemplo. Por ejemplo, en séptimo básico se hace un proyecto que tienen que estudiar el tema de la meteorología, pero la meteorología con las matemáticas. Entonces lo que hacemos es un proyecto que se llama Duna Weber, da lo mismo, porque lo que hacemos es analizar el tema del tiempo, y los niños tienen que contestar una pregunta que, por donde parte el proceso: el clima y el hombre, ¿quién afecta a quién? Y esa es la pregunta de faz de partida, y uno de ellos, por ejemplo, un producto final podría ser un sitio web en el cual exponen, por ejemplo, condiciones necesarias para cultivar una fruta y una verdura de elección en alguna región de Chile, o un programa en Arduino con sensores que se asemejen a las condiciones ideales que se necesita para que una planta crezca, la planta que ellos eligieron para su cultivo. Y aquí se integran los contenidos y los objetivos de aprendizaje y el currículo. Nosotros lo que hacemos básicamente es desarmar la estructura curricular y volverla a armar en torno a proyectos. Eso me preguntaba también Catherine. Respecto, Alejandro Campos preguntaba por el trabajo en equipo. Y aquí hay... Un minuto, Celia. ¿Sí? Un minuto, Celia. Un minuto, chuta, no alcancé a decir nada. Ya. Y sobre la vulnerabilidad, de verdad esto se puede hacer en todos los contextos, esto no es un problema de plata. Inicialmente, por ejemplo, en el Liceo Américas, que es uno de los liceos más vulnerables de los Andes, que es una zona rural cerca de Santiago, se hizo con muy pocos recursos, y hoy día los mismos chiquillos son capaces de, porque es un liceo técnico profesional, de construir y desarrollar las cosas que les van faltando. Así que es más bien un tema de proceso. Y sobre la pregunta que preguntaban sobre cuáles son las habilidades críticas, que creo que lo decía Mario, la principal es que haya liderazgo. Ustedes son los directores, liderazgo, o quieren ser directores, liderazgo, el liderazgo es el que empuja, pero no un liderazgo directivo tradicional, sino un liderazgo distribuido, ser capaz de generar equipo. Después, lograr que el equipo profesional quiera. Esto no funciona con que uno quiera y los demás quieran observando, no. Esto es todos o ninguno.
y todos tienen que sentir el vértigo de abandonar la seguridad del dominio del contenido. Y cuando abandonan la seguridad del dominio del contenido, hay fuerza para hacer este cambio entre profesores. Así que nada, yo creo que los profesores de Chile y de toda América Latina están súper preparados para esto, solo necesitan que alguien empuje. Hay mucha literatura al respecto, hay manuales, libros, así que yo los invito a que en sus respectivos lugares se atrevan a dar un salto hacia nuevas metodologías de la enseñanza que van a traer y van a tener a los niños interesados en aprender. ¿Listo? Gracias. Antes de darle la palabra a Michelle, les adelanto que yo voy a preparar detalladamente las respuestas, como en todas las sesiones, como en todas las clases, voy a hacer un texto de respuesta a vuestras preguntas del chat, pero que en este caso va a agregar referencias bibliográficas concretas para que puedan saber más y sitios web para que puedan saber más de las metodologías, y también le voy a pasar el email de los ponentes de hoy para que los molesten por email, todo lo que quieran. Bien, Michelle. Súper, acabas de responder una de mis preguntas, ¿dónde poder encontrar la información? Voy a tratar de abordar algunas que también descubrí por ahí. Primera de las que preguntaba Mario del costo, efectivamente es entre el 3% y el 12% de la subvención lo que está calculado. No se necesitan botar paredes, no se necesita cambiar el mobiliario, el aprendizaje ocurre donde estén dos seres humanos o donde estén las personas interactuando desde lo genuino y desde lo auténtico. Para que ocurra, tiene que haber voluntariado, tiene que haber un equipo directivo empoderado. Si no está empoderado, trabajamos en aquello para que el liderazgo, tal como decía Celia, son cosas que se caracterizan, con tal de que puedan impulsar y movilizar la estrategia. ¿Se puede con los profesores que hay? Por supuesto, si ellos son los que saben de la pega, ellos saben los que conocen el currículum, ellos conocen a sus estudiantes, no se puede sin ellos. Siempre hay tres resistentes y donde empiezan a ocurrir las cosas, se terminan sumando y encantando y acarreando con más fuerza la innovación. Había una pregunta por ahí sobre cómo ir haciendo el monitoreo de los aprendizajes a través de registro, a través de mapeo curricular, decía una UTP que nos acompaña hoy día. Se hace un mapeo curricular, se hace la cobertura de las unidades de aprendizaje y otros tipos de herramientas que la escuela tenga o que considere que puede impulsar en ese minuto. Es flexible, no es que se tenga que imponer algo, sino finalmente, como buen método activo, se va ajustando a las necesidades del territorio y de las escuelas, y no que tenga que ser una cosa estructurada. Sí es 1 a 1, en alguna parte preguntaban si era 1 a 1, sí hay etapas de la tutoría, la relación tutora que es 1 a 1, y hay momentos que son colectivos como de indagación y de trabajo colaborativo o las demostraciones públicas. Tiene ahí las dos patitas que, ¿quién va moderando eso? El profesor, que funciona como un helicóptero, monitoreando los aprendizajes, un coach de la inteligencia, él es el que va chequeando eso. Y para no dejar botada la pregunta de la compañera que hacía sobre las inteligencias múltiples, se desarrollan todas las inteligencias. Gardner plantea que hay distintos tipos de inteligencia, no es que una sea más prioritaria que la otra, sino que efectivamente con esta metodología activa se permite avanzar desde una emoción positiva, con tal de que no estén estresados y no se queden en esta zona de pánico absoluto, a través de un espacio seguro y de vínculo, se pueda avanzar en el desarrollo de todas las inteligencias según la teoría de Gardner. Muchas gracias, muchas gracias. Alejandra. Me quedan 8 minutos, yo encuentro que me podemos... Voy a tratar de abordar preguntas que traté de agrupar como por tipos de preguntas. Hay una serie de preguntas que no anoté todos los nombres, entonces no voy a decir para no equivocarme, pero que tienen que ver con todo este tipo de decisiones que tiene que... A ver, voy a ponerlas como desde otro lado, que tienen que ver como con los controles externos a la escuela, por decirlo así, ¿no? Con las evaluaciones estandarizadas, con las decisiones, como, con el tema de la cobertura del currículum, con el tema de todas estas decisiones que tiene que tomar el equipo directivo frente al currículum.
Y yo aquí quisiera resaltar algo que dijo la Celia en su presentación, que no sé si todos repararon, pero yo creo que es clave reparar. No se requiere modificación curricular para esto. No se requiere. Yo estoy de acuerdo que, y eso lo voy a abordar en el ítem 3 que tengo, pero yo estoy de acuerdo que se requiere, que necesitamos avanzar en una estructura mejor, totalmente, y eso lo voy a retomar. Pero de verdad hay decisiones que tienen que ver con temas pedagógicos que se toman adentro de la escuela, esto que decía Celia, y que yo, bueno, yo dirigí el área que ve eso en el Ministerio de Educación, y yo lo decía estando ahí, y me miraban con cara como se volvió loca, pero genuinamente lo creo. Es importante que avancemos en la profesionalización del rol de los docentes y de los directivos. Ustedes no partan nunca, de hecho, leyendo los objetivos directos. Tienen que ir y mirar los propósitos formativos, las introducciones, qué es lo que explica los énfasis de la asignatura. En base a desarmar el currículum efectivamente y armarlo de nuevo en términos de hacer consistencia y poder agrupar tipos de objetivos, y la innovación se puede hacer desde ahí. Por lo tanto, quisiera como transmitir desde esa perspectiva como confianza en que esta es una conversación pedagógica, no es una conversación normativa. Y yo confío en que vamos a tener que ir avanzando hacia allá, voy a llegar a eso, pero en el fondo como incentivarlos a que vayan tomando esas decisiones, porque por no tomarlas, terminamos teniendo un sistema que muchas veces es invisible a los estudiantes. Y yo creo que eso es mucho peor que en el fondo tomar con profesionalismo o sea, que en el fondo el riesgo de que uno va a tener un problema por en el fondo hacer invisible lo que pasa con los estudiantes, ¿me entienden o no? Y yo reconozco allá, yo trabajé 10 años en el Ministerio de Educación en total, yo reconozco que desde el Ministerio también se han cometido errores en que esa conversación se ha enfocado en Chile, se ha enfocado mucho más desde lo normativo y desde lo como la regla, mucho más que desde lo pedagógico. Y yo creo que en eso hay que incentivar una conversación más pedagógica, donde ustedes son los que tienen que promover esas decisiones. La pregunta que hacía Nadia, a quien aprovecho a saludar, muchos saludos, ella estaba en el equipo, un gran abrazo, Nat. Todo lo que tiene que ver con estas estrategias que nos permitan monitorear el aprendizaje de los estudiantes son súper fundamentales. Nosotros en tutoría usamos lo que se llama una bitácora, que es como de alguna manera es como un registro que van llevando los mismos estudiantes y los docentes también como del dominio tutor, que de alguna manera es como una especie como de, imagínense como un diario de vida metacognitivo, por decirlo en un concepto súper simple en el fondo, pero es como ellos van tomando registro de cómo están avanzando en su aprendizaje, cosas que les están costando, de cómo las están abordando, y de alguna manera así van también monitoreando su propio aprendizaje de modo tal de poder tomar decisiones que permitan retroalimentarlo mejor, cosa que creemos que es algo fundamental para poder de alguna manera promover que los estudiantes tomen agencia su propio aprendizaje. Piensen que los chiquillos que están en la escuela el día de hoy van a trabajar, no sé, por 30, 40 años más, no sabemos cómo va a ser el mundo. La principal habilidad que necesitamos que ellos puedan desarrollar es aprender a aprender. Y este tipo de metodologías nos ayudan en eso, ¿no? Y tercero, hubo varias preguntas que tenían que ver como con el tema como de lo que nosotros desde 2020 llamamos, si no es ahora, ¿cuándo? Como de cambios que deberían haber o que deberíamos aprovechar de empujar a que hayan en el sistema educacional en Chile y en América Latina también, a propósito del contexto de pandemia. O sea, de hecho, una reflexión, por ejemplo, en Chile se hizo un proceso de priorización curricular, que podemos cuestionarlo, no nos vamos a meter en eso porque eso podría ser otro curso, pero ya se redujo el currículum. Y esto va a estar por el 2020 y el 2021. La gran pregunta es, ¿a qué vamos a volver en marzo del 2022? ¿Vamos a volver a lo mismo que teníamos antes? ¿O esta es la oportunidad de hacer una reflexión más profunda respecto a la arquitectura del currículum? A la arquitectura de cómo tenemos aprendizajes que sean más nucleares, que sean menos detallados, de cómo avanzamos en que no existan las barreras entre las disciplinas que no ayudan, entre las asignaturas, que no ayudan necesariamente a aprendizajes más significativos. Entonces, eso yo creo que es una tremenda oportunidad que nos puede ayudar en este contexto de la pandemia, a repensar esos aprendizajes, a repensar lo esencial de la escuela. ¿Cómo avanzamos en una escuela que ayude a integrar de un modo más integral, es redundante, digamos, pero que ayude a mirar a los estudiantes, a las estudiantes de una perspectiva más integral, considerando lo socioemocional, considerando los mismos aspectos más corporales, por ejemplo. El cuerpo muchas veces es súper ausente en el
aprendizaje. Consideramos como que uno aprende solo de la cabeza. Todo eso yo creo que son aprendizajes, son oportunidades que nos da la pandemia que podemos aprovechar y para las cuales también la innovación tiene mucho que mostrarnos como en términos del camino a ir recorriendo. Así que en ese sentido, nada, incentivarlos a que juntemos fuerzas. Esta semana fue un encuentro, voy a aprovechar de decirlo, Mario, con tu permiso, el segundo encuentro de ministros de Latinoamérica de Reduca. Nosotros somos parte de Reduca, que es una organización que junta de 14 países de Latinoamérica, y en ese encuentro salió muy fuerte como la reflexión que nos dejaba esta pandemia en términos de cómo repensar algunas estructuras del sistema educacional para que sea un sistema más flexible y más resiliente para adaptarse a las necesidades contemporáneas, ¿no? Así que eso, invitarlos a sumarse a esta energía. Muchas gracias a Ale y a todos los expositores de hoy. La cantidad de alabanzas que ustedes están recibiendo en el chat me hace ponerme francamente celoso